Shalom, shalom, Boker Tov a todos, amados hermanos, que el Eterno les siga bendiciendo. Soy el Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en la Chorrera, Panamá, y estamos aquí para compartir junto a ustedes la bendición de estudiar y leer la bendita Torah de nuestro Padre que está en los cielos. Estamos en esta semana estudiando la Parashat o porción número 49, conocida como Kitexé, recordando que Kitexé significa cuando salieres. Y hoy, en este Yom Revi'i, día 10 del mes de Elul, que es el sexto mes bíblico profético, el mes del Rajamín, de la misericordia, nos corresponde abordar la cuarta liyá o sección. Esta cuarta liyá la encontramos en el Sefer de Barín, libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 7, hasta el mismo capítulo, versículo 23. Deuteronomio 23, 7 al 23. Digamos la verajá y procedamos a la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén, amén. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos, en la tercera generación, entrarán a la congregación de Adonai. Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiera en medio de ti alguno que no fuere limpio, por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Adonai tu Elohim anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. No entregarás a su señor al siervo que se huyere de a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades. A donde a bien estuviere, no le oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Adonai tu Elohim por ningún voto. Porque abominación es a Adonai tu Elohim tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que se te bendiga Adonai tu Elohim en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Adonai tu Elohim, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Adonai tu Elohim de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Adonai tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah demet vechayev lana ata betocheinu. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah, Torah de veracidad, implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, en esta cuarta liyá encontramos variados temas. Solamente vamos a mencionar algunos y después vamos a concentrarnos en los versículos que serán la base de nuestro comentario. El versículo 7 ordena que no se debe aborrecer al edomita. ¿Quién es el edomita? Bueno, el descendiente de Edom. ¿Y quién es Edom? Esaú. Esaf es el nombre en hebreo. Y recuerde que Esaú era el hermano mayor de Jacob, el padre de todo Israel. Y debemos recordar la historia, lo que hubo, ¿verdad? Conflicto y el hecho de que Esaú quería matar a su hermano Jacob. Sin embargo, Adonai
le prohibió al pueblo, a sus descendientes, aborrecer al edomita, aunque desde el punto de vista humano tendría una razón de hacerlo. ¿Por qué? Por la enemistad posterior que se dio por causa de ese conflicto entre los hermanos, también se manifestó entre los descendientes. De hecho, los edomitas se constituyen enemigos de Israel durante todo el tiempo de su existencia. Bueno, Adonai dice, no lo vas a aborrecer. Es decir, hay que guardar el corazón y limpiar el corazón. Lo mismo con los egipcios, porque dice, fuiste forastero en su tierra. Es decir, recuerden que primero los egipcios, el faraón que conoció a Joseph y que conoció a Jacob, nuestro padre, cuando entró con 70 personas a Egipto, favoreció a Israel y lo ubicó en la tierra de Goshen. Sin embargo, el posterior faraón desconoció toda esta historia y se volvió contra Israel, sometiéndolo a dura esclavitud. Y entonces por eso es que Adonai juzgó a los egipcios y a los falsos dioses de Egipto y a Faraón. Y aunque sometieron a nuestros padres por 430 años a una esclavitud que amargó su alma, ahí también el Eterno dice, no los aborrecerás, o sea, no guardarás rencor. Entonces vemos aquí la Torah como enseña desde el principio a que nuestro corazón debe estar limpio sin guardar rencor. Lo mismo que nos enseñó el Mashiach Yeshua. Y como dice el Mashiach, pues si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Eterno perdonará las nuestras. Bien, en el versículo 9 al versículo 11 se habla acerca de la santidad que debe tener el campamento. No debe haber nada impuro en el campamento, ni siquiera las impurezas que son de orden natural. Como ejemplo, el versículo 10, si un hombre llega a tener una impureza de noche, es decir, una emisión seminal, y estamos hablando del campamento, los soldados están en campamento, no están en los pueblos, están afuera porque están en guerra. Y aún así puede haber un tipo de impureza. Bueno, tendrá que salir del campamento para lavar su cuerpo con agua y después regresar al campamento. Esto es así, y el agua es simbolismo de la palabra. Recuerden que la palabra nos purifica, la palabra nos santifica, es lo que dijo Yeshua, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando oró por nosotros allá, como lo testifica el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. El asunto es que debemos mantener siempre santidad. ¿Para qué? Para que el Eterno nos respalde en nuestra guerra contra las huestes espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, como dice el Rabino Shaul en Efesios capítulo 6. Pero para que ese respaldo sea efectivo de parte del Eterno, y no es que haya en él falla alguna, sino para que realmente seamos respaldados, tenemos que andar en santidad, en pureza. Y no debemos permitir que nada que contamine nuestras almas, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. El versículo 12 y 13 nos enseña también acerca de normas de sanidad aún dentro del campamento, porque había lugares especiales donde los soldados tenían que salir del campamento para hacer sus necesidades y cubrirlas, como dice ahí, tener siempre una estaca. Entonces eso nos enseña de que también Israel fue un pueblo que con estos mandamientos adquirió sabiduría e inteligencia y pudo desde los principios establecer también todo lo que era un sistema de sanidad, de tratar pues los residuos para que no hubiese contaminación. Esto es muy interesante porque cuando comparamos las costumbres de la Edad Media de la Europa cristiana, resulta que en la Europa de la Edad Media, la Europa cristiana, que había abandonado la Torá ya hacía más de 1000 años, 1200 años, y que había en su teología dicho que ya la Torá no tenía validez porque el Mesías la había anulado. Esa es una mala interpretación, recuerden. Precisamente por no tener la Torá no tenían ni sabiduría ni inteligencia. ¿Por qué? Porque la cristiandad de la Edad Media tiraba sus desechos a las calles. A las calles. Entonces, ¿qué traía eso? Traía, por supuesto, epidemias, traía contagios, porque no se guardaba la Torah. Pero al guardar la Torah, somos gente inteligente y somos gente sabia. Eh, bueno, el versículo 14 nos anuncia pues que Adonai está en medio del campamento y para librarnos y entregar a nuestros enemigos no se debe encontrar cosa inmunda en medio del campamento. El versículo 15, vamos a saltar el versículo 15 porque será la base de nuestro estudio, y vamos al 17 que prohíbe terminantemente que una mujer eh, se dedique a la prostitución y que un hombre también se dedique, en este caso, a la prostitución masculina, porque habla el término sodomita que se refiere precisamente a un homosexual. El versículo 18 dice que está terminantemente prohibido traer al templo o como ofrenda
cualquier producto de la paga de una ramera o el precio de un perro. El precio de un perro, en este caso, es una forma, un hebraísmo de referirse también a un sodomita. Por eso que Apocalipsis dice, la escritura dice, y los perros estarán fuera. No se refiere a los animales en sí, sino se refiere a los hombres que practican la homosexualidad. Versículo 19 en adelante habla del hecho de prestar, pero no con interés al hermano, al de la fe. Prestarás, pero no con interés. Se puede prestar, pero se presta con interés al que no es de la fe o que no pertenece al pueblo. Finalmente, versículos 21 al 23 anima a que debe darse siempre diligencia para pagar el neder, o sea, los votos, las promesas dadas a Adonai. Y los votos comúnmente eran involucraban también a aspectos económicos o tributarios o de ofrendas que la persona pues se comprometía con su hablar, presentarlo delante de Adonai. Entonces nos habla de que debemos cumplir con esas promesas. Lo que sale de nuestros labios debe ser guardado y debe ser cumplido, porque de lo contrario Adonai nos tendrá pues por transgresores. Muy bien, amados hermanos, entonces después de decir este contexto, vámonos a los versículos 15 al versículo 16, que es la base de nuestro comentario en el día de hoy. Dice Devarim, Deuteronomio capítulo 23, versículo 15 y 16 de la siguiente manera. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, a donde bien vituviere, no le oprimirás. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. La expresión en hebreo es Lo tasgir eved el Adonai asher yinaxel elecha me Adonai. Entonces, el comentarista judío de la Edad Media lo traduce de la siguiente manera, Rashi: no encerrarás para su amo un esclavo que huya escapado a ti de estar con su hermano. Lo tasgir eved el Adonai. No encerrarás para su amo. Entonces aquí la palabra, vamos a resaltar tres palabras. La palabra ebed viene de un verbo, el verbo abad, y el verbo abad significa alguien que está para servir, para trabajar, alguien que está para hacerlo en su calidad de esclavo, de siervo o de esclavo. Y tenemos también la palabra, en este caso la conjugación Adonai. Entonces la conjugación Adonai es una palabra, un sustantivo masculino, viene de Adón, que significa señor, amo, soberano o propietario. En este caso, es un término que se aplica en este caso, en este contexto, a una persona que tiene como propiedad a un esclavo. Entonces dice aquí que el esclavo huye de esta persona, de este amo. Entonces la prohibición dice lo tasgir, no encerrarás, o no, como lo traduce la Reina Valera, dice no entregarás. Pero por supuesto, si el esclavo está huyendo y llega a la tierra de Israel y alguien la captura, lo va a encerrar para después entregárselo a su amo. Pues la escritura dice, lo tasgir, no harás eso. La palabra tasgir viene del verbo zagar, y zagar significa encerrar, meter a alguien en un lugar cerrado, y también tiene el aspecto de entregar, o sea, encerrar y después entregar. Así que aquí habla de un esclavo que viene fuera de Israel, por lo tanto es un esclavo de origen gentil, es un esclavo de origen pagano, que huye de su amo desde el extranjero, desde una nación extranjera, para refugiarse en la tierra de Israel. Bueno, la Torá prohíbe terminantemente, como estamos viendo aquí, es decir, prohíbe ponerlo en la cárcel para posteriormente entregarlo a su amo cuando llegue a Israel a reclamarlo. No se puede devolver al esclavo a su amo. Ahora, otra vez, lo dice allí la escritura, lo tasgir el Ebed el Adonai. Hay varias versiones. Rashi, como hemos comentado, lo dice así: no encerrarás para su amo a un esclavo que huya escapado a ti de estar con su amo. La Reina Valera dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Y la nueva versión latinoamericana dice: no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Entonces aquí surge una pregunta obligatoria: ¿por qué el esclavo huye a Israel? Huye hacia la tierra de Israel. ¿Por qué no hacia otro pueblo? Porque había muchos otros pueblos y naciones. Bueno, la respuesta es fácil. Porque en Israel al siervo o al esclavo se le trataba con humanidad.
y porque Adonai así lo ordenó a través de la Torah. Veamos entonces algunos testimonios. Otra vez, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 21, dice, y al extranjero no engañarás. Veger lo tone velo tilhaseinu. Dice, ni lo angustiarás. Al extranjero no engañarás ni lo angustiarás. Y la razón es, Kigerin ayiten eres Misraim, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. O sea, esta es la premisa. No lo vas a oprimir, no lo vas a engañar, porque recuerda al extranjero. ¿Por qué? Porque extranjero fuiste tú en la tierra de Egipto. En Deuteronomio, el capítulo 15, versículo 15, la primera parte dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Ves a Hartaki Ebed, allí eres Misraim. Acuérdate, te acordarás. Y la palabra aquí conjugada Saharta, que viene del verbo Sahar, significa recordar como una marca indeleble, imborrable, que debe estar en tu memoria. Acuérdate que fuiste Ebed, siervo en la tierra de Egipto. Rashi lo traduce así: recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Misraim, en la tierra de Egipto. Entonces, al recordar todo el sufrimiento que pasaron en Egipto, los israelitas, haría que ellos, movidos a compasión, tratarán diferente a los siervos y a los esclavos, a los extranjeros. Entonces, toda la Torah está inmersa en compasión, ¿lo ven? En misericordia, en gracia, porque esa es la Torah. Entonces, esto nos recuerda las enseñanzas del Mashiach, porque el mismo Mashiach se hizo eco de la enseñanza de la Torah. Por ejemplo, en el Evangelio de Leví, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31, Yeshua tiene esta máxima: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, lo que algunos llaman la regla de oro. En Matitillahu, Mateo capítulo 7, versículo 12, aparece de la siguiente manera: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torá, la ley, y los Nedim, los profetas. Ahí está, la esencia de la Torá es hacer Gesed, misericordia, compasión, Jamín, misericordias, ¿verdad? Y actuar con los hombres, así como uno quiere que los hombres actúen con uno. Miren lo que está diciendo Yeshua. De hecho, eh, esto no era la primera vez que se pensaba así en medio del pueblo de Israel. Yeshua está haciendo eco de lo que ya los grandes rabinos, como Hillel, había enseñado en su escuela rabínica. El sabio Hillel, que es anterior a Mashiach, a Yeshua, dice: no hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan. Algunos llaman esto como la regla de plata. ¿Por qué? Porque está en la forma negativa. Y por eso es conocida como la regla de plata. Y está citada en el Talmud, en el Tratado de Shabbat. Dice: no hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan. Inclusive en la versión de los 70, la llamada Septuaginta, la primera traducción del texto de la Torah del hebreo, en este caso al griego, aparece también esto, y aparece en un libro apócrifo, el libro de Tobit, y el libro de Tobit, que ha sido traducido como Tobías, pero se aleja del significado, por eso que los nombres tampoco deben ser traducidos. Por eso que el nombre Jesús es una traducción, pero es una traducción que no tiene un contenido profético. Sin embargo, el nombre en hebreo, Yeshua, sí tiene contenido profético. Pero bueno, volviendo al comentario del libro de Tobías, que es la traducción en hebreo es Tobit, y está compuesto de dos palabras: la palabra Tov, que significa bueno, y la palabra Ya, que es abreviatura del nombre de Elohim. Entonces, cuando se dice Tobit, se está diciendo Ya es bondadoso. Bueno, también aparece en la Septuaginta, en este libro de Tobit que le estoy mencionando, la llamada regla de plata: no hagas a otro aquello que no te gusta que te hagan. Así que los hijos de Israel, por mandato de Adonai en la Torah, debían mostrar bondad hacia los esclavos que huían de amos crueles.
Entonces Yeshua hace eco de eso y pone la regla de plata en su máxima expresión al convertirla en la regla de oro. Cuando él dice entonces, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, la forma positiva, así también haced vosotros con ellos. Entonces, si queremos que los hombres se muestren para con nosotros misericordia, compasión, empatía, así nosotros debemos hacer con los hombres. Entonces, la Torah, y respecto a la ley de los esclavos en la Torah, es un tema que es profundo y realmente hay que prestarle mucha atención, y porque también se pueden dar algunas interpretaciones que se alejan del texto. Pero por el asunto de este espacio, nosotros vamos a limitar solamente a resaltar algunos aspectos importantes. Es vital recordar que la Torah, la escritura, la narración bíblica, cubre amplias épocas, eh, tiempos, y no solamente la cultura del pueblo de Israel y las tradiciones del pueblo de Israel, sino también las tradiciones y las costumbres en los pueblos aledaños. Por lo tanto, para comprender bien este aspecto de las leyes de la Torah en cuanto a la esclavitud, el siervo, los esclavos, los amos, hay que tener siempre presente ese contexto histórico y cultural y los hebraísmos, es muy importante. Entonces, dicho esto, vamos a mencionar algunos aspectos relevantes de cómo debía ser el trato hacia los siervos, hacia los esclavos. En Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6, solamente vamos a resaltar el hecho de que si alguien se convertía en esclavo por alguna situación, por deuda, por pobreza, inclusive hay textos donde señala que alguien hurtó y como es sorprendido tiene que devolver la quinta parte del hurtado, pero si no tiene para devolverlo y resarcir el daño, entonces es vendido. Es decir, después de un juicio justo en derecho por los ancianos del pueblo, la ciudad, por las autoridades legislativas que se fueron establecidas. Recuerden la Parashat Shoftim de la semana pasada. Entonces, ¿qué ocurre? Ejercitado pues el derecho, el justo juicio, si esta persona no tiene que pagar, pero cometió una falta, entonces la Torah establece que era vendido como esclavo. Entonces, pero sin embargo, cualquiera que haya sido la razón por la cual alguien se convertía en esclavo o siervos, por deudas, por pobreza o porque no tenía como pagar para retribuir el daño causado por un robo, este era liberado después de 6 años de servicio, el año del Shemitah. ¿Ven? Sin embargo, dice que si el siervo, el esclavo, decidía quedarse con su amo porque resulta que su amo le amaba, imagínense, o sea, su amo había practicado la Torah porque no había oprimido al siervo, no había oprimido al esclavo porque estaba prohibido en la Torah. Entonces este esclavo, porque ama a su amo, se queda con él, entonces se le perforaba la oreja como símbolo de su decisión voluntaria. Entonces podemos ver aquí que estas leyes, estas reglas, estos mandamientos en la Torah hacen una marcada diferencia entre la práctica y la esclavitud dentro del pueblo de Israel y entre las naciones paganas. Por eso que entonces un siervo esclavo huía de una nación pagana, iba a refugiarse al pueblo, entre el pueblo de Israel. Solamente tenemos que recordar cómo trataban los egipcios a nuestros padres y nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia. En Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Vaya vidu Israel, el bene Israel, farek, con dureza. Y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Vai mareru el jahayem, va boda kasha. Amargaron su vida. Entonces los colocaban bajo un peso fuerte de esclavitud y de látigo. Por eso que la Torah entonces le enseña a los hijos de Israel, Adonai a través de la Torah le enseña a los hijos de Israel que no pueden caer en esa misma situación. Levítico capítulo 25, por ejemplo, versículos 39 al 40, dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, o sea, no le vas a oprimir, no vas a sacar provecho de su situación, de su infortunio, de este momento, porque se empobreció. Es interesante lo que la Torah dice, porque
no es que el hombre debe quedar mendigo por ahí y se va a ir hacia ti y se va a vender a ti porque la Torah establecía eso. Y lo ibas a tratar no como un esclavo, como un siervo, como criado, dice, como extranjero estarán contigo. Y recuerda que la escritura decía que al extranjero no se le podía oprimir, entonces mucho menos a un hijo de Israel. Dice, y será así hasta el año del jubileo. Es decir, ahora hasta el año del jubileo, que era 50 años, el año del Yovel, cuando se proclamaba libertad a todos los que habían, por alguna situación, caído en una condición de esclavitud o de servidumbre. Entonces aquí vemos que la esclavitud en este contexto más bien se asemeja más bien a una forma de servidumbre laboral, un tipo de, por eso así, trabajo comunitario, pero que esta persona recibe techo, comida, lugar donde recostar su cabeza hasta el año del jubileo. Entonces puede quedar totalmente libre. Entonces cuando vemos estas leyes, cuando vemos estos mandamientos, y estos mandamientos llegaban a oídos de las naciones paganas, porque recuerda, Adonai mismo lo había dicho, y cuando las naciones alrededor vean estos estatutos, dirán, oh, qué pueblo sabio entendido es este, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Adonai, nuestro Elohim, se Moshe a vosotros. Entonces, las naciones escuchaban y por supuesto los esclavos de naciones paganas huían para refugiarse en la tierra de Israel. Volviendo entonces otra vez a nuestro versículo base, ¿no? Deuteronomio 23:15. Lotas girebed et Adonai asher yinaxel eleja ven Adonai. No encerrarás para su amo al esclavo, no lo entregarás, sino que no lo devolverás a esa esclavitud, a esa servidumbre, a esa deshumanización. Inclusive, hoy hasta el día de hoy hay esclavitud moderna, donde las vidas de las personas no son respetadas, las personas son tratadas como objetos y muchos estos son asesinados. Tuve la oportunidad de ver un video y hay esclavitud moderna, hermanos. En los países de la península arábiga hay esclavitud moderna. Las personas llegan para trabajar, muchos inmigrantes llegan para trabajar, pero muchos son tratados como esclavos. Y pude ver un video cuando una mujer muy acomodada de dinero, porque en los países de la península arábiga el dinero es lo que sobra, el petróleo, hay naciones muy poderosas. Bueno, una mujer inmigrante, prácticamente en condiciones de esclavitud, era arrojada por la ventana del apartamento de rascacielos de su ama, quien la había tirado, asesinándola. Entonces sí, hermano, hay crueldad y esclavitud en estos días. Entonces, sobre este mandamiento dado a Israel, el rabino Shaul de Tarso, conocido como Pablo, puso especial énfasis en enseñarle a los creyentes de origen gentil, porque recuerden que Israel, todos los primeros discípulos del Mashiach, todos eran de origen judío, todos conocían la Torah, simplemente ahora tenían que enfocar y estudiar la Torah, tal y como el Mashiach Yeshua la enseñaría, porque ahora es el Mashiach, el hijo de Elohim, enseñando. Y dio ese mandato a sus discípulos, que enseñaran a otros, y el rabino Shaul fue uno de esos, a quien se le apareció, dice el mismo testimonio de Shaul, como a un abortivo. Es decir, le llama, como al último los Shelachim, para proclamar. Entonces Shaul puso especial énfasis en enseñarlo bien a los creyentes de origen gentil, porque los creyentes de origen gentil no conocían Torah, venían con ese disco duro de paganismo sin Torah. Entonces había que desintoxicar, había que reprogramarlos con la Torah. Y por eso que Shaul lo evidencia en sus escritos. Y son evidencias internas en el texto de las cartas de Shaul a las congregaciones. Porque Shaul tomó la Torá como fuente de enseñanza. Esto no fueron cosas inventadas por él, porque ya estaba establecida en la Torá, como estamos viendo. Entonces Shaul toma como fuente de enseñanza, como fuente de instrucción y dirección que debe moldear la vida de los creyentes en Yeshua y los creyentes, no solamente el judío, sino los creyentes de origen gentil sobre todo. Entonces utiliza la Torá para enseñar estas profundidades bíblicas. Rabino Shaul de Tarso, Pablo, que reconocía en la Torá esa fuente de valores espirituales, que regía la conducta, una conducta ética elevada y moral elevada, que debían los creyentes
de origen gentil incorporar a sus vidas. ¿Para qué? Para elevarse por encima de la cultura grecolatina, que en su esencia era una cultura pagana, que inclusive dentro de la esclavitud que practicaban las naciones paganas y aún la más filosófica de los pensamientos griegos establecía esclavitud y diferencia entre los hombres. Entonces vamos a ver algunos textos que aparecen en las cartas alágicas del rabino Shaul a las congregaciones. Entre eso, él inclusive anima a dueños de esclavos a tratar a sus esclavos con justicia y con equidad. Ese es el pensamiento en el Brit Hadashah, lo que es algunos llamamos como Nuevo Testamento. Más bien, el término correcto sería pacto renovado. Entonces, es interesante ver que él no aboga por la abolición de la esclavitud, porque es un hecho que obedece al contexto histórico de ese tiempo, pero sí subraya y enfatiza la igualdad de todos los hombres ante Elohim, tanto de los amos como de los siervos, sin importar la condición social. Y de eso él quiere que entonces la gente aprenda para practicar la Torah. Entonces vamos a unos ejemplos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 9, el rabino Shaul dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Entonces se refiere a los amos, a los propietarios de los esclavos, de los siervos. Dice, dejando las amenazas. Eso ya no se puede dar, ¿no? La intimidación, la amenaza, mucho menos el golpe, ¿no? Sabiendo que el Señor de ellos, porque esos esclavos tienen conocimiento de Yeshua, son creyentes. Y vuestro, porque estos amos son creyentes. El Señor de ellos y vuestro Señor, o sea, el Mashiach, está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Y para Él no hay acepción de personas, porque el Eterno no hace acepción de personas. Y eso lo demostró enviando a su Hijo Yeshua para traer salvación a todo aquel que crea, primeramente al judío y también al griego. Entonces, los amos de origen gentil grecolatino y los siervos de origen gentil grecolatino tenían que incorporar estas máximas de la Torah a su vida para practicarla. En Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice rabino Shaul, amos, y ahí está, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, ¿ven? Con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, no pueden seguir practicando esa costumbre pagana de sentirse dueño de la vida de las personas, inclusive para arrebatárselas, como el testimonio que acabo de referirles en este año, aquella mujer eh, que arrojó, aquella mujer árabe musulmana que arrojó, quitándole la vida a su empleada, la arrojó por la ventana de su departamento. Entonces aquí la Torah está diciéndole, no, ahora aprenda a conducirse como corresponde a gente creyente que tiene un amo en los cielos. En Gálatas capítulo 3 o 3, rabino Shaul, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mashiach Yeshua, todos, o sea, tanto amos como siervos. Y el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois en el Mashiach Yeshua. Ahora, este texto a veces ha sido malinterpretado, porque aquí el rabino Shaul, por inspiración del Espíritu, no está anulando ¿cómo le digo? La necesidad de pertenecer a determinada etnia. El judío es judío, el griego es griego, el esclavo es esclavo, el libre es libre, liberto. El hombre es hombre, la mujer es mujer. No, él no está anulando eso, sino lo que está diciendo es que ante Elohim, ni por ser judío se tiene el acceso asegurado, mientras que el griego no, no. Todos tenemos acceso al Padre, seamos judíos, seamos griegos, seamos esclavos, seamos libres, sea hombre, sea mujer, todos tienen acceso al mismo Padre a través de un solo camino que es el Mashiach Yeshua. Entonces, es lo que dice. Bueno, y enfatizando, no hay esclavo ni libre, sea ante Adonai. Entonces, ciertamente en la tierra hay amos y hay esclavos, pero ante Elohim iguales todos. Hoy venid doulos oude eleuterios, es la expresión en el griego. Entonces, Rabino Shaul de Tarso anima a los creyentes en Yeshua a tener la misma mentalidad humilde que Yeshua, porque Yeshua, dice el texto, tomó la naturaleza de siervo, una forma de siervo, de doulos o de un edet, un esclavo. En Filipenses capítulo 2,
entre versículos 5 y 7 lo dice el versículo, allá pues en vosotros este sentir que hubo también el Mashiach Yeshua. ¿Cuál fue el sentir que el Mashiach Yeshua? Más adelante los versículos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, morfe doulon labón, morfe doulon labón, esa es la expresión en griego, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, interesante, porque aquí dice Alá eutón es kenosen, y la palabra es kenosen, esta conjugación viene del verbo que no en el griego, que significa literalmente vaciar, anular, es vaciarse de cualquier reconocimiento. En este caso, Yeshua se vacía de todo reconocimiento, siendo el Ben Elohim, siendo el Mashiach, para hacerse semejante a un siervo, a un doulos, a un ebed, a un esclavo. Y para ir terminando, en Filemón, la carta a Filemón, incluso Shaul insta a Filemón a hacer un cambio radical en cuanto a su trato para con su esclavo Onésimo. Es muy interesante la carta, si la pueden leer completa, léanlo. Vamos a ver algunos versículos, vamos a ver del versículo 10 hasta el versículo 16. Ahora dice, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Onésimo es el esclavo. Un esclavo que había huido de su amo. Y su amo, ¿quién era? Filemón. Bueno, Onésimo no era creyente. Pero cuando él llega a prisión, estando Shaul en prisión, entonces resulta que Shaul le comparte el Besorá y Onésimo acepta que el Yeshua es el Mashiach y único Redentor y Salvador. Y ahí comienza su proceso de santificación a través del estudio de la Torah, porque lo que le va a enseñar a Shaul es la Torah, la que da testimonio acerca de Yeshua. Por eso dice, lo engendré en mis prisiones. ¿Por qué? Porque lo condujo como instrumento a la conversión. Porque no fue Shaul que lo convirtió, porque nadie es convertido sino a través del poder de Rúa usando la palabra. Es simple instrumento, Shaul. Entonces dice que en otro tiempo te fue inútil. Parece que Onésimo no fue un buen siervo y huyó. Seguramente por no ser buen siervo, eso produjo en Filemón el dueño que en cierta manera le castigara o le tratara con cierta dureza. Pero dice Shaul, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Eso significa, Shaul está testificando que la Torah que él está recibiendo, que le está enseñando a Onésimo, está cambiando su vida respecto a su posición como siervo. Entonces Shaul lo dice, es útil a mí y a ti. Entonces, por eso dice el versículo 12, con confianza te lo vuelvo a enviar. Se lo está enviando. Y para que él enviarlo, Onésimo tenía que estar convencido de que era lo correcto y regresar. ¿Por qué? Porque Shaul le está enseñando la Torah. Y le dice, recíbelo como a mí mismo. Y yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el besor al evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mire cuán respetuoso es Shaul respecto a los principios, éticas y valores. Aquí el Shaliach, el apóstol, no está sacando ventaja de su condición de apóstol, ¿no? De ninguna manera, está haciendo todo conforme a la Torah, porque la Torah ha enseñado que si tú encontraras la propiedad de tu hermano perdida, la guardarás hasta que tu hermano la busque y se la regresarás. Y aquí, aunque estamos hablando de un hombre, pero un hombre ahora que ha sido enseñado la Torah, y el otro que lo va a recibir conoce el Evangelio, por lo tanto tiene que profundizar en la Torah. Entonces ahora Shaul se lo está enviando, no saca provecho de esta situación. El versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Y ahí está, miren cómo lo de Shaul, lo que está diciendo aquí es la máxima hebrea. ¿Cuál es la máxima hebrea? Todo es para bien. Bitajón, todo es para bien, confianza absoluta. Todo lo que ocurra, aún las cosas negativas, es para bien para todos aquellos que han sido llamados y acomodan las cosas correctamente, según la voluntad de Dios. Onésimo no era bien siervo, huyó. Filemón tuvo esa pérdida. Sin embargo, mira dónde fue a dar Onésimo, a conocer a Shaul en prisión. Y allí recibe el Besorá y la instrucción de la Torah. Ahora está preparado para ser un buen siervo y regresar a su amo, quien debe recibirle con una actitud diferente. Dice el versículo 16, y este es ahí donde lo desafía Shaul, a Filemón, no ya como esclavo, o sea, ya no lo puedes ver como un esclavo, sino algo más que un esclavo,
Ahora debes verlo como un hermano amado. Tremendo, qué desafío más grande. Aquí hay que aplicar Torah. Esto es Torah. Esta es la esencia de la Torah de los profetas, el amor a Elohim y el amor al prójimo. Por eso que es un absurdo, es un completo absurdo decir que la Torah ha sido anulada. Es la esencia de la Torah. Entonces aquí, porque la Torah ha enseñado, como hemos visto, que no se debía oprimir al siervo, al esclavo que huyere, no se debía oprimir al extranjero, sino que con compasión, con humanidad, con misericordia debía ser tratado. Y eso es lo que le está diciendo Shaul a Filemón, a este hombre creyente de una buena posición que tiene esclavos, entre esos Onésimo. Ahora debes verlo como un hermano y tratarlo como un hermano amado. Dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne, es decir, en el trato de personal, como en el Mashiach, en las cosas espirituales. Es tremendo lo que dice aquí el apóstol. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado. Auketi os doulon halahu berdoulon adelfon agapeton. Es el testimonio en el griego. Entonces, amados, por ir resumiendo, el rabino Shaul de Tarso tenía bien claro en su mente el mandamiento de la Torah respecto al esclavo que huía de su amo. Por medio de su enseñanza en prisión anima a Onésimo, el esclavo escapado de Filemón y ahora creyente en Yeshua, a volver y retribuir con una nueva conducta ante su amo. Por medio de su breve pero poderosa exhortación, por medio de la carta lágica, exhorta a Filemón y quien es creyente en Yeshua a poner por obra el mandato de la Torah respecto a Onésimo, su esclavo que había escapado. ¿Y cuál es este mandato? Y vamos a recordar el mandato y con esto termino. Devarim, Deuteronomio 23:16 dice, morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Quien tenga oídos, oiga. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, amados hermanos.